Bienvenidos nuevamente. Estamos en la sección número 2 del curso, que se trata de las entidades de dibujo, que a su vez se dividen en objetos simples y en objetos complejos. En los objetos simples ya estuvimos revisando las líneas, círculos, arcos, polígonos y elipses. Y digamos que nos quedan algunos objetos simples que son demasiado simples y por eso no meritan un capítulo completo. Tenemos, por ejemplo, por acá las líneas auxiliares y el rayo. ¿Para qué nos sirven estos elementos? Si yo selecciono una línea auxiliar, como pueden ver en la ventana de comandos, él me dice que puedo decirle a esta línea que sea horizontal, vertical, que tenga cierto ángulo. Yo le quiero decir a mi línea que sea completamente horizontal. Entonces él ya me muestra una línea horizontal que se expande por toda el área de trabajo. Entonces estas líneas no hacen parte de nuestro dibujo, sino que son líneas simplemente que me sirven de referencia. Por ejemplo, yo ya planto esta línea y planto varias en ese ángulo. Repito el comando y ya le digo que quiero unas líneas verticales. Y tengo mis líneas verticales, pero como les digo, son simplemente referencias para, por ejemplo, yo dibujar un rectángulo aquí. Pero como tal no hacen parte de mi dibujo. Mi dibujo está aquí y si en algún momento las líneas se vuelven molestas, simplemente las selecciono, me alejo mucho del dibujo, las selecciono y las elimino y mi dibujo igual va a estar. Tenemos un rayo que básicamente es una línea auxiliar que solamente se expande en una dirección. Entonces yo ya le diré si es hacia allá, si es hacia acá. Si la quiero hacia allí, le digo que sea con un ángulo 0, es decir, menor que 0. Y ya mi línea se expande hacia el infinito, pero solamente en dirección positiva de X. Es una línea auxiliar, pero simplemente que no está en toda el área de trabajo, sino en la zona que yo lo determino. Esas son las líneas auxiliares y los rayos, que son los últimos objetos complejos que tenemos, de objetos simples, y con eso podemos proceder a analizar los objetos complejos. Los primeros objetos complejos de los que podemos hablar son las polilíneas. En un capítulo previo estuvimos trabajando con polilíneas. Si no estoy mal, era cuando hablábamos de los polígonos, que la opción polígono simplemente me deja dibujar polígonos regulares. Con la polilínea tenemos la opción de dibujar otros tipos de polígonos con libertad de movimientos, es decir, no tiene que ser únicamente de forma como armónica con todos los ángulos externos, sino que yo simplemente selecciono el comando polilínea y puedo ir dibujando una figura libre que tiene entradas, que tiene salidas, que por ejemplo para los usos de ingeniería podemos asimilarlo con un terreno, con actividades topográficas de localización de un terreno. Normalmente los terrenos no son regulares, no me sirve un polígono regular, y dibujarlo por líneas. En ese capítulo les mencionaba que la ventaja de la polilínea es que la figura que creamos es una sola. Otra aplicación muy útil de esta herramienta es que, por ejemplo, yo selecciono el comando polilínea, le digo dónde inicia y empiezo a dibujar mi polígono. Si observamos la ventana de comandos, la primera alternativa que él me ofrece es dibujar un arco. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy dibujando un polígono no suelto, pero tengo la opción de pasar de dibujar líneas a simplemente dibujar un arco. Es un arco libremente. Sigo dibujando arcos y ya él se quedó con el comando arco, pero no tengo problema en que en el momento que yo quiera le vuelvo a decir que quiero dibujar una línea. Por acá lo vemos en la ventana de comandos. No es con la L, no es con LI, no. LI me indica cuál es la letra que le debo utilizar para tener la entrada dinámica, o simplemente seleccionarlo ahí. Lo hago con la entrada dinámica, entonces le digo N y nuevamente volvemos a tener líneas. Esas son las ventajas de nuestro comando polilínea. Tenemos la opción también de cerrarlo, introduciendo el comando C, y allí cerramos nuestra figura, que es una sola.
Si yo hubiese hecho esto con líneas, que podría haberlo hecho con líneas y arcos, todos estarían separados, no actuando como conjunto. Entonces, este es como el plus de la herramienta polilínea, que en algún momento no puede ser un plus, en algún momento yo puedo eh, requerirlos por separado, pero eso también tiene solución. La solución a dicha cuestión simplemente consta de seleccionar mi figura y utilizar un comando de modificación. Recuerden que este subgrupo aún no lo analizamos, es casi tan necesario como el dibujo poder hacer ediciones de él. Aún no lo revisamos, pero aquí tenemos un comando muy sencillo que se llama descomponer, o para quienes tienen el programa en inglés se llama explode. Cuando yo utilizo esto, simplemente lo que hace el programa es descomponer mi polígono en entidades menores, líneas, arcos y así sucesivamente. Sigue siendo la misma figura, pero ya tengo un montón de entidades que lo conforman. Nuevamente, continuando con el conocimiento del comando, si yo dibujo una línea y me paso al comando arco, entonces ya para dibujar un arco, al igual que en las anteriores, que en la anterior, es que cuando aprendimos a utilizar esta herramienta, él me da un montón de opciones. Me dice que le indique el centro del arco, el punto final, el radio de ese arco o el segundo punto. En este momento está predeterminado el segundo punto. Si yo le indico el segundo punto, él se va allí, pero puedo cambiarlo al ángulo. Entonces le digo que el ángulo con el comando U es de 40 grados. Ya le digo el centro, que está a 20 unidades. Y ya le digo el punto final. Continuamos dibujando, y si estamos en el comando arco, él nos ofrece muchas posibilidades. Tenemos que también nos dice el radio. Entonces con el radio yo ya le digo que mi arco va a tener un radio de 30 unidades. Y si ya le digo el punto final del arco, según el radio y el punto final, él determina la longitud de arco y lo dibuja libremente. Dibujándolo libremente, y son como las utilidades que tenemos con el comando polilínea. Vamos dibujando una figura que tiene un montón de variables, pero que al final, cuando yo cierre mi polígono, va a ser un solo elemento, ¿cierto? Procedemos a realizar entonces un ejercicio con polilíneas. Limpio mi espacio de trabajo. Recuerden que la ventana de selección, si voy de izquierda a derecha, será azul, y entonces tengo que seleccionarlo todo. Si voy de derecha a izquierda, simplemente con tocar un elemento, este se selecciona. Simplemente con tocar la línea quedó seleccionado. Mientras que si voy de izquierda a derecha, tengo que abarcarlo todo para que quede seleccionado y poderlo eliminar o modificar, lo que vayamos a hacer con él. Entonces vamos a hacer un ejercicio de polilínea muy sencillo. En la parte inferior adjuntamos el archivo. Vamos a la ubicación en nuestro equipo, en nuestro PC. Buscamos el archivo, el ejercicio de polilínea, y le digo copiar,
pegar luego factor de escala 1, inclinación 0 y ya pegamos nuestro archivo. Recuerden que cuando no encuentren sus objetos, que era lo que me pasaba en este caso, es porque es muy pequeño. Entonces lo único que debo hacer es hacer doble clic en el scroll y él ya me muestra el tamaño de la pantalla. O con el zoom dinámico que conocimos en su momento, simplemente le digo al comando zoom y le digo que me haga una extensión. Y ahí tenemos todos nuestros objetos. Vamos a hacer este ejercicio muy simple en realidad con el comando polilínea. Entonces tomo cualquiera como punto inicial, activo el orthomod con F8 y le digo que mi primera línea tiene una dimensión de 5.5, que la segunda tiene una dimensión de 10 y que después voy a cambiar a un arco que tiene un radio de 9, pero que el ángulo, primero debo cambiarle el ángulo, es de 0. Ahora sí, le digo que tiene un radio de 9, perdón, volvemos a iniciar. Tengo 5.5 unidades, 10 unidades y aquí voy a dibujar el arco. Entonces debemos cambiarnos, estamos en polilínea, nos cambiamos a arco y ya le digo que el centro de mi arco va a ser en esta esquinita y le digo que vamos ortogonalmente hacia este sentido. Vuelvo a cambiar la línea, es decir, N, y dibujo mi línea de 5 unidades. Vuelvo a cambiar a arco y le digo que el centro de mi arco está a 9 unidades. Le digo que el centro está a 9 unidades y ya le digo que mi arco termina en esta zona. Vuelvo a pasarme a línea, dibujo mi línea que es de 9 unidades y ya continuamos con nuestro dibujo. 10 y aquí voy a dibujar un arco. El cual le voy a decir el segundo punto, o sea ese, y le digo que mi segundo punto está a 13.8 unidades. Volvemos a pasar a línea, bajo 10. Le digo que mi centro se encuentra a 9. Marco mi arco, nuevamente línea, 5 unidades, nuevamente me cambio a arco y le digo que el centro de mi arco se encuentra a 9 unidades y trazo mi arco. Nuevamente me cambio a línea,
de 110 unidades, volteo 5.5 y ya podría cerrar con clic o simplemente diciéndole cerrar polilínea. Y tenemos nuestro esquema, nuestra figura. Bueno, eso es todo. Conocimos la primera entidad o objeto complejo de las entidades de dibujo, que es la polilínea, herramienta muy útil, que espero haya sido de su agrado y que les haya quedado clara. Nos vemos en el próximo capítulo.